En este video vamos a tratar un caso acerca de un paciente llamado Fernando, el cual sufre de bipolaridad. Y vamos a dar las opiniones con referente al enfoque biopsicosocial. Tiene la palabra y empieza la compañera Ney. Hola, muy buenas tardes. Soy el estudiante número 1 a cargo de la ficha de lectura número 1. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, doy respuesta a la pregunta planteada de acuerdo a la lectura. Eh, en el caso que llevamos abordando durante todo el curso, que es el caso de Fernando, se presencia el modelo biopsicosocial debido a que este modelo, su definición son las características sociales, familiares y todo el contexto en donde nosotros diariamente convivimos y que estas mismas acciones dentro de este contexto tienen ciertas reacciones dentro de nosotros, ¿sí? En el ámbito, dentro del caso abordado de Fernando, lo podemos ver en el ámbito familiar y social, debido a que el padre de Fernando viene sufriendo de una depresión y la madre es sobreprotectora con este. Entonces, por ende, Fernando tiende a sufrir de bipolaridad, aislamiento, eh, una rigidez, es decir, que si las personas no hacen caso a lo que a las decisiones de este o las opiniones de este, tiene cierta prepotencia y a nivel físico le llega a causar una sudoración en las manos, taquicardia y ganas de llorar. A nivel social, este hace que no tenga un buen desempeño con sus amistades sociales y demás. Y en la pareja le permite hace que este tenga una rigidez con la pareja en el sentido de que no tiene buena comunicación, no tiene buenas relaciones interpersonales y como se mencionaba anteriormente, no tiene respeto por las decisiones de los demás. Mm, Sigue la compañera Ailet. Buenas tardes, mi nombre es Ailés de la Cruz y daré a continuación sobre el caso de Fernando, dando mi parte sobre, en la explicación sobre el caso de Fernando, la causa. El trastorno de Fernando es enraizado por la parte afectiva por la bipolaridad, componentes biológicos, hereditario por parte de su padre, experiencias vividas, aislamiento y el desarrollo del trastorno depresivo, que fue generado por la sobreprotección de su madre y ausencia de amistades y cercanías de afecto. Resumen, condiciones hereditarias y biológicas. Eso hace la parte biológica en el caso de Fernando, la crianza y relaciones interpersonales, que fue su relación de pareja y cómo vivió su infancia y la sobreprotección de su madre. El componente social fue el entorno en el que se desenvolvía y el componente psicosocial, la parte que lo afectó y lo que y hizo parte de su desarrollo. El rol del psicólogo, identificar las causas del trastorno, entender el problema es multidimensional, utilizar la ciencia como fundamento para el tratamiento. El paciente es un pilar fundamental para el tratamiento. Integración de esferas biológicas, psicosocial, físicas y social. Humanizar al paciente y comprender desde el punto de vista las perspectivas que presenta este. Eso es todo lo que puedo argumentar sobre la parte del caso de Fernando a nivel general y como psicólogo. Ok, listo, compañera. Bueno, me presento. Yo soy Aldo Suárez. Me toca hablar acerca de la lectura número 3 y la pregunta que corresponde a esa lectura, en el cual, y hablando resumidamente y teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico desde una mirada biopsicosocial, en el caso de Fernando, el cual es diagnosticado en salud por bipolaridad, y como me han antecedido las compañeras y lo han dejado claro, el contexto, uno de los factores del contexto que más influye es el factor familiar, en donde hereda de su padre la depresión mayor y es notorio el comportamiento sobreprotector de su madre hacia él. Además de esto, en el ámbito escolar y en el entorno social no fue el más adecuado, no hubo buenas relaciones,
lo cual conllevó a Fernando a tener toda esta serie de problemas que no le permitieron un libre desarrollo de la personalidad, ocasionándole también problemas emocionales. Es ahí donde se le empieza a tratar profesionalmente y farmacológicamente, ya que muchas veces y en muchos episodios los estados en los que se encontraba eran caracterizados por problemas físicos como sudoración en las manos, una fuerte depresión y un fuerte estado de ánimo de que no iba a poder salir adelante y también taquicardia. Es tratado terapéuticamente con el fin de buscarle solución a esta problemática. Nos complementa la compañera Neily. Bueno, de acuerdo a lo anterior mencionado por los compañeros, todos esos síntomas o todas las sintomologías que nos presenta Fernando, la ley colombiana lo avala, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la ley 1616 del 21 de enero del 2013, en el cual el Congreso colombiano decreta a nivel nacional que las entidades de salud colombianas deben de hacer una promoción, prevención e intervención en los casos de salud mental en Colombia, ¿sí? Debido a que este tipo de casos normalmente son tomados como si fuera algo normal, como si fuera algo característico de que la persona es prepotente, de que la persona es esto, sin hacer como un debido estudio a esto. Dentro de esta ley también aplica varios ámbitos, como por ejemplo la definición de cada uno de los trastornos, como por ejemplo en el artículo 3 podemos encontrar la salud mental, que nos indica la ley que es un estado en el cual el sujeto se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, y cuando hay una falla entre estos componentes, se da a entender que la salud mental de este sujeto no está del todo bien. Esta misma ley también nos da una garantía en cuanto a la salud mental, es decir, que nosotros como colombianos, en todo el territorio, al momento de ser diagnosticados con estos trastornos de bipolaridad como Fernando y demás, tenemos el derecho a un tratamiento y a la clara información que no puede, que ningún ente capacitado y que esté acreditado por el gobierno nacional, como por ejemplo las instituciones clínicas mentales o psicólogos o psiquiatras y demás, nos den un diagnóstico, que la información sea clara, precisa y concisa, y no tanto para nosotros, sino como para los demás familiares y demás. Entonces, abarcando todo esto acerca del caso de Fernando, como el compañero Aldo lo decía, él está siendo tratado de manera terapéutica, pero también de manera farmacológica. Así es, compañero. Así es. Entonces, la promoción de salud en Colombia, la prevención y la atención integral como tal, hace que nosotros tengamos estos derechos tanto a los medicamentos, tanto a los tratamientos, y no puede ser interrumpido a menos que sea por alguna voluntad propia. También dentro de este planteamiento que se hace en la ley, tenemos derecho a ser tratados de manera humanizada a nivel social y dentro de estas identidades. Es decir, que no porque tengamos un problema como el de Fernando, tenemos que ser tratados como una mediocridad, por decirlo así, o porque tengamos algún problema mental o algo así. Eso es lo que abarca la ley colombiana a nivel nacional. Es tanto que llega a las personas que están privados de la libertad, que si ellos llegasen a tener algún problema, no puede ser enviado a las celdas de castigo porque están en un tratamiento psiquiátrico, y que éstas tendrían una reacción en este y no se llegaría al objetivo como tal. Concluyo con eso, compañero, para abarcar lo dicho. Muchas gracias. Ok.